Vamos a ver cómo reducir el ruido de una fotografía usando Capture One. Cuando nosotros generamos ruido en una fotografía, normalmente suele ser por usar un ISO muy elevado. El ISO nos permite trabajar a un valor muy bajo, que el ruido es muy contenido, o a valores mucho más elevados. Cuanto más elevado, con mucha menos luz, puedo realizar la misma fotografía, con lo cual puedo disparar a mayor velocidad o puedo hacer fotografías en circunstancias de muy poca luz. Pero eso, aumentar el ISO, me va a aumentar el ruido. El ruido es ese granulado que aparece en las imágenes que sustituye la textura natural de los objetos por un grano digital que no debería estar. Esto también puede suceder en ISOs bajos cuando tengo una sombra muy densa y con el software levanto mucho el valor de sombra para recuperar detalle. Sí que veré información en la zona de sombras, pero esa zona va a tener ruido oculto que en las sombras no se ve, pero cuando más lo levante sí que va a aparecer. Por lo tanto, si aparece ese ruido, tengo que suavizarlo. Vamos a ver la herramienta. La herramienta de reducción de ruido la tengo en la pestaña de detalle. Fíjate que aquí tengo la herramienta de reducción de ruido. Vamos a ocultar la barra de herramientas con comando T en Mac o control T en PC, el explorador con comando B o control B en PC, y así conseguimos tener el área limpia solo con nuestra imagen y la herramienta de reducción de ruido. Bien, fíjate que esto es una imagen realizada en formato RAW y por defecto, fíjate que no puedo restaurar los valores del programa porque están todos a cero. No hay ningún ajuste aplicado al programa. Y por defecto, Capture One ya me aplica una reducción de ruido a todas las imágenes en RAW. En JPG no lo hará, pero en RAW sí. ¿Eso qué implica? Que Capture One ya me está aplicando una reducción de ruido por defecto sí o sí. Y eso puede ser excesivo o puede ser demasiado poco, dependiendo de la fotografía. Bien, pues vamos a analizar la fotografía, aumentamos al 100%, ya vemos que la imagen tiene un cierto ruido, vamos a aumentarla más, al 300%, incluso al 400%. Y vemos que la imagen tiene un ruido considerable. ¿Por qué tiene este ruido? Porque está realizada a ISO 1600 y en este caso es una cámara, una D300 de Nikon, una cámara ya antigua, y esta foto cuando se realizó, pues a esta sensibilidad esta cámara no trataba bien la información, generaba mucho ruido. Bien, ¿esto qué nos provoca? Que esta imagen por defecto puede estar más o menos bien, pero yo quiero mejorarla. Vamos a la herramienta. De entrada vemos que tiene tres controladores que están al 50. El 50% ya me implica que está poniendo la mitad de los valores, ¿vale? Pues vamos a dejarlo a 0 y así veremos realmente lo que genera la imagen, lo que genera la cámara con esta sensibilidad y estas condiciones de luz. Fíjate que hay ahora mucho más ruido, pero además hay puntos de color que no deberían estar. Hay puntos o granos o ruido que es de color. Hay manchas azules, verdes, rojas. Esto se le llama ruido de color. El que es el ruido que no tiene color es el ruido de luminosidad. Por lo tanto, hay dos tipos de ruido. ¿Por cuál empiezo? No empiezo por el de luminosidad porque está más arriba. Empiezo por el de color. ¿Por qué? Porque el más feo, el más desagradable, el más antinatural es las manchas de color en textura que no debería tener. Por lo tanto, vamos a levantar el deslizador hasta que las manchas de color desaparezcan. Si al 15 tengo suficiente, mejor que al 50, o que al 20, o que al 30. Cuanto más bajo, mejor. ¿Por qué? Porque reduciremos el ruido de color, pero sin perder detalle en la imagen.
Una vez el ruido de color lo tenemos ya contenido, vamos a por el ruido de luminosidad. El ruido de luminosidad ya no es necesario hacerlo al 400% para ver las manchas o las motas de color. Lo ideal sería verlo al tamaño 100% de la imagen final. Si nuestra imagen no irá al 100% del tamaño que hace la cámara, a nuestros 24 millones de píxeles, 36, 12, los que dé nuestra cámara digital, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, adaptar la imagen al tamaño final para enviarla por internet, para publicar, para la finalidad que necesitemos, y ahí hacerle la reducción de ruido. Si lo hacemos previamente, lo podemos hacer al 100% de la imagen, pero cuando reduzcamos la imagen, esa reducción puede ser del ruido demasiado fuerte o demasiado suave. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros rebajamos el tamaño de imagen, el detalle lo vemos más pequeño. Con lo cual, si hemos hecho una reducción de ruido muy agresiva para que a un tamaño grande casi no lo vea o no lo vea, cuando lo hago más pequeño no hacía falta hacerla tan potente y en cambio hemos perdido muchísimo más detalle, mucha más textura en la fotografía. Bien, pues supongamos que esta imagen va al tamaño 100% o en su defecto, como no sé a qué tamaño irá, la voy a trabajar al 100% del tamaño original. Bien, pues fíjate que a simple vista ya puedo ver el ruido de la imagen y ahora lo que haré es levantar la herramienta de luminosidad hasta tener el ruido contenido. Aquí es muy importante que te fijes en que la herramienta no se llama eliminación de ruido, se llama reducción de ruido. ¿Por qué esa especificación? Porque no se trata de quitar el ruido, se trata de disimularlo, de suavizarlo. Si nosotros lo eliminamos por completo, lo que haremos es cargarnos el detalle más fino de la imagen junto con el ruido. Entonces tendremos una imagen sin textura y eso no es una imagen natural. El ojo la reconoce como una imagen que no acaba de enfocarla correctamente y se ve artificial. Si yo quiero una imagen lo más natural, lo más fotográfica posible, lo ideal es levantar el valor de luminosidad hasta un punto en el cual el ruido es sutil, aún se puede intuir el ruido, pero no se ve claramente. Y una vez llegado a este punto, lo que voy a hacer es levantar con detalles el detalle más fino. La gracia es encontrar un equilibrio, que detalle saque el detalle más fino, pero no vuelva a levantar demasiado el ruido. Si es excesivo, o lo vuelvo a rebajar o aumento más luminosidad. Siempre debe encontrar un equilibrio en el cual el deslizador luminosidad esconda el ruido más grueso y detalle levante la textura sin que se note ese ruido que veíamos antes. Ese es el punto correcto de reducción de ruido para la fotografía. Conservaremos la textura, pero el ruido digital lo hemos no eliminado, pero sí disimulado. Para terminar, nos fijaremos en un deslizador que se llama píxel único y este viene reservado para fotografías muy problemáticas. Fíjate que esta imagen es una fotografía, en este caso con la misma cámara, una cámara que no soporta bien los ISOs altos y está a 6400 ISO. Eso implica que el ruido es brutal. Fíjate que aquí se ve clarísimamente el ruido de color. Vemos manchas de colores que no deberíamos estar viendo. Pero como tenemos ruido de color, aparecen estas manchas. Bien, pues la técnica es la misma. Empezamos con reducción de color hasta que las manchas de color desaparecen. Fíjate que para esta imagen con más ruido he necesitado levantarlo más, pero en ningún caso he llegado al 50 que viene por defecto. Continuamos con luminosidad hasta esconder el ruido más fuerte. Bien, fíjate que si esto estamos tratando un problema de ruido y este no conseguimos
ocultarlo, hay píxeles agrupados o píxeles únicos o píxeles quemados que nos pueden dar un punto blanco o un punto de ruido que no consigamos eliminarlo o tengamos que usar unos valores muy elevados para conseguir limpiar un punto de estas características. Pues la opción de píxel único lo que va a hacer es cerrar, eliminar, comerse estos píxeles que tenemos quemados, que estamos generando un ruido y no conseguimos eliminarlos, o hemos de usar unos valores muy elevados de luminosidad para comernos esos detalles. Lo que hacemos es conseguir una imagen que, aunque continúa teniendo algo de ruido, sí que tenemos estas problemáticas más limpias. Y ahora podemos acabar de apoyar con detalle para conseguir compensar y tener la recuperación del detalle más fino de la imagen. Bien, pues ya ves que las herramientas de reducción de ruido nos permiten dejar una imagen arreglada por software para compensar las deficiencias que puede generar la fotografía al realizarla con condiciones extremas.